Qué bueno que me acordaste, estimado Víctor. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Miren, ya les compartí pantalla y una de las cosas que quiero decirles es que vamos a hablar de, no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero estas primeras clases o estas primeras horas de conceptos introductorios de mecánica cuántica, ¿no? Pero de la clase pasada me quedaron ciertas cosas que discutir y también están metidas aquí. Todavía, yo les digo exactamente bien cuando uno pueda encontrar, todos ya son conceptos introductorios de mecánica cuántica, pero donde está la línea que a mí me gustaría que pudiéramos utilizar como diferenciadora entre dónde comienzan estos conceptos introductorios de mecánica cuántica, que no es a partir de la siguiente diapositiva, ¿no? Otra de las cosas antes de arrancar de lleno es exhortarlos, por favor, porque ese es el esfuerzo que estamos haciendo todos. Si no, me pondría a grabarme yo solo y ya lo suben ahí. Los exhorto a que en el momento en el que sea, interrumpan, pregunten. Repito, todas las preguntas aquí son válidas y son muy productivas. Arranquemos entonces, ¿no? Vamos a acordarnos, fíjense, una de las cosas que decíamos la última clase, ¿por qué esto está antes? ¿Cómo haré para que, lo puedo poner arriba? Perdón, ¿cómo haré para que esto, bueno, lo voy a poner aquí abajo, creo que es esto mejor. Una de las cosas que platicábamos al final de las clases pasadas que estábamos revisando era el hecho de que llegó de Broglie y de Broglie lo que dijo es, ¿sabes qué? Las partículas tienen un movimiento ondulatorio, ¿no? Si el cuanto de energía electromagnética, el cuanto de radiación electromagnética tiene un comportamiento ondulatorio y corpuscular, ¿por qué las partículas no? ¿No? Discutimos ahí por qué, cómo fue que se planteó, pero vimos que una partícula tiene ondas materiales, o se pueden definir como ondas materiales. E incluso utilizamos esta longitud de onda de Broglie dentro de una órbita circular de tipo Bohr, y con esa nos dimos cuenta que el momento angular que Bohr proponía que estaba cuantizado salía de manera natural, ¿no? Decías, oye, mira, ¿sabes qué? No puedes tú tener un cuarto de longitud de onda, tienes que tener enteros de longitud de onda alrededor de esta órbita circular y posiblemente, no posiblemente, en este caso, esto es lo que genera o que da una explicación un poco más consistente a la cuantización del vector de momento angular que planteaba Bohr, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos a las partículas como un movimiento ondulatorio. Y esto es un poco, digamos, no tienes cierta complicación. ¿Por qué? Porque fíjense que las partículas sí están localizadas en algún lugar en el espacio, en algún lugar, pero al mismo tiempo están ondulando. Entonces, una de las propuestas, una de las formas en las que se puede tratar a la partícula como una cosa localizada y al mismo tiempo ondulatoria es utilizando este paquete de ondas, ¿no? En donde vibra, pero al mismo tiempo está localizada en el espacio. Y para hablar del paquete de ondas podemos plantear un paquete de ondas gaussiano que tiene una suma infinita de varias ondas, pero una suma infinita de diferentes ondas, pero una de las cosas que nos permitió ver ciertas características del paquete de ondas es la suma de dos de ellas, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Tú sumas dos ondas y tú lo que ves es que hay una onda que envuelve a esta suma
y que se propaga, ¿no? Tú tienes una velocidad de la propagación de estas ondas y una velocidad de las ondas que conforman este paquete. Al final, lo que yo les quiero comentar es que cuando tú sumas estas dos ondas, tú obtienes un delta K, ¿no? Que está relacionado a su vez con el momento de la partícula, ya vimos las relaciones de de Broglie. Y ese delta K multiplicado por un delta de X, como lo vimos en una clase pasada, revísenlo, está igualado a una constante, que no puedes quitarte esa constante, ¿no? De tal suerte que tú te das cuenta de que si ese delta K, que es una diferencia en los números de onda K, multiplicado por una diferencia en las dos posiciones de la partícula, en un valor de 2x, ¿no? De x1 y x2, tú quieres sacar, por ejemplo, un valor específico de uno o de otro, no lo vas a lograr porque siempre la característica de un paquete de ondas es que está igualado a una constante, ¿no? No puedes tú determinar con precisión, digamos, todavía no habíamos discutido el principio de incertidumbre, pero no puedes determinar con precisión el número de onda y al mismo tiempo el valor de la posición, porque tienes que tratar a la partícula como si fuera un paquete de ondas. Si un paquete de ondas tiene esa característica, como lo vimos en las clases pasadas, ¿no? Entonces, a partir de eso, sigamos. ¿Qué otras cosas podemos revisar? Si una partícula es una onda, ¿qué es lo que está oscilando? Esa sería una pregunta, pero no sé por qué no me aparecen todas las. Dice, vimos que al menos matemáticamente podemos describir el movimiento ondulatorio de partículas usando paquetes de onda, ¿no? La pregunta es, ¿podemos representar la materia como ondas y partículas al mismo tiempo? Y pues antes de continuar con nuestro estudio de la teoría cuántica, debemos dar respuesta a la pregunta relacionada con la dualidad, ¿no? Vean ustedes, esto de las, lo voy a poner aquí, no sé por qué no, esto lo voy a quitar de aquí y este lo voy a poner acá. No. Voy a poner aquí porque ahora sí. Vamos a revisar el clásico experimento de la doble ranura con luz para entender de mejor manera las diferencias y similitudes de ondas y partículas. Acuérdense, lo vimos también en alguna clase pasada. Es algo que ustedes, me supongo que ya han visto varias veces, es el experimento de Young. Y lo que veíamos es que en una pared, aquí tú tienes una onda plana, monocromática, acuérdense que es de una sola longitud de onda, y tú abres un par de rendijas, entonces tú puedes interpretar cada rendija como si fuera una fuente de esta luz, ¿no? Con una determinada longitud de onda. Y entonces tú, en una pantalla, acá atrás, tú puedes ir distinguiendo cuando llegan estas ondas a la pantallita que está acá, ¿no? El punto es que la onda que sale de la rendija de abajo recorre un camino un poquito más largo que la onda que sale de la rendija de aquí arriba, ¿no? Cuando llega a este punto, ¿no? A este determinado punto. Y por eso, como tienen una determinada cantidad de longitudes de onda, a veces puedes tener un máximo, a veces un mínimo, se cancelan, ¿no? Se suman. Tienes una onda una interferencia constructiva o una interferencia destructiva y tienes un espectro, perdón, un patrón de interferencia, ¿no? De líneas, de franjas luminosas y oscuras. Entonces, ¿por qué me aparece así? Bueno, entonces, cuando las dos ranuras están abiertas, aparece el patrón de interferencia y cuando una ranura se cierra, cualquiera, que sea la de arriba o la de abajo, el patrón de interferencia cambia y se observa un pico muy ancho, una curva de color verde como esta que está acá atrás, ¿no? Ya no se observa. Ese es el experimento con luz. Con lo anterior se concluye que el patrón de interferencia es debido a la luz pasando a través de las dos ranuras, un fenómeno de ondas como ya lo hemos visto. Y en el experimento anteriormente discutimos si reducimos muchísimo la intensidad de la luz, en lugar de hacerla muy grande, acuérdense la intensidad está relacionada
con potencia, digamos, de la luz, la potencia del láser, si así lo quieren ver ustedes en esta interpretación, si reducimos mucho esta intensidad y observamos el patrón de la pantalla, es posible identificar, digamos, flachazos. De hecho, ahorita hay cámaras que se llaman CCDs, es un conjunto de píxeles, ¿no? Que se reciben uno de estos fotones, son fotosensibles y reciben un fotonazo y pueden determinar en dónde está el fotón, ¿no? No en dónde está, pero cuál fue el píxel que recibió o que sensó ese impulso, ese cuanto de luz, digamos, o ese conjunto de cuantos de luz, dependiendo de la característica de la cámara CCD, ¿no? Entonces es posible, cuando bajas tú mucho la intensidad, es posible identificar que la luz va llegando a la pantalla, produce puntos luminosos, que es representativo de un comportamiento de partícula. Por ejemplo, 20 cuentas de luz, 100 cuentas de luz, 500 cuentas, y aquí ya más de 4000 cuentas, se empieza a formar el patrón de franjas luminosas y oscuras de interferencia como se observa, ¿no? Entonces, como era de esperarse, el experimento con electrones es mucho más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué queremos hacer aquí? Lo que decía de Broglie es, ¿sabes qué? Las partículas tienen un comportamiento ondulatorio también, tienen ondas materiales. Lo metes en las órbitas circulares de Bohr y te das cuenta de que, bueno, se cumple la condición de cuantización del momento angular. Oye, pues para ahí más o menos tiene sentido y tal. Una de las cosas que se quería es, vamos a hacer un experimento de la doble rendija con electrones, porque nosotros podemos saber que se va a comportar como ondas, en efecto, como dice de Broglie, con un experimento tipo Young. Perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de hacer ahora con los electrones, ¿no? Entonces, en 1961, C. Johnson mostró los efectos, fíjense, hasta el 61 mostró los efectos de interferencia en un experimento de la doble rendija para electrones, y el experimento comprobó que se tiene el mismo comportamiento para luz que para electrones. En ese sentido, vamos a hacer un ejercicio que muchos de los ejercicios que yo hago aquí en la clase, déjenme, y de hecho, muchos de los que vamos a ver más adelante, no es como tal ya un ejercicio de, sí, miren, repetir y repetir, sino que son ejercicios que nos van a servir para ver ciertas cosas importantes, para discutir temas, ¿no? Habrá ejercicios un poco más robustos que puedan resolver con Iván, ¿no? Trabajando ya los temas que se hayan planteado. Entonces vamos a ver este ejercicio que al mismo tiempo nos permite discutir algún tema. Fíjense, en este experimento o un experimento tipo Johnson, los electrones que tienen 50 kiloeves, o sea, 50,000 electrón volts de energía, se hacían incidir en ranuras de ancho 500 nanómetros, ¿no? Y que a su vez estaban separadas por una distancia de 2000 nanómetros. Vamos a regresarnos Le quité yo esto y no sé, fíjense. Lo que dice este experimento es, de alguna manera, no vamos a discutir ahorita cómo, pero de alguna manera se fabricó una rendija de este estilo, en donde la distancia de aquí a aquí era de 500 nanómetros y esta distancia entre centro de aquí a acá es de 2000 nanómetros. Y por ahí vas a hacer pasar electrones con una determinada energía, ¿no? Cinética, que es de 50 keV. Recuerden ustedes que cuando ustedes conocen la energía cinética del electrón, van a poder conocer el momento del electrón, y si conocen el momento del electrón, pueden determinar la longitud de onda de de Broglie, ¿no? Entonces, cuando alguien les da el momento o la energía, ustedes dicen, claro, yo sé que ese electrón va a tener una determinada onda, una determinada longitud de onda. Entonces recuerden, ya vimos el ejemplo ahí. Está ahí, tiene una distancia de 2000 entre las rendijas, 2000 nanómetros, 500 nanómetros de ancho de rendijas. Y la pantalla de observación, recuerden ustedes cuando, otra vez voy a regresar, recuerden ustedes cuando revisamos el experimento de Young con luz, discutimos exactamente que aquí se forma un triangulito y vimos cuál es la diferencia, la diferencia de camino óptico que tiene que recorrer la luz de abajo y tal. Entonces, y cómo esto se relaciona con la distancia esta Y, dependiendo de la distancia de separación de la rendija a la pared. Bueno, la distancia de separación de esta rendija, esta L,
en este ejemplo que vamos nosotros a revisar es de 350 milímetros. Estos son nanómetros y estos milímetros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre los dos primeros máximos? ¿Cuáles máximos? Estos que se ven aquí. Por ejemplo, estos vamos a pensar que son las luminosas, ¿no? Las negras aquí en específico, para las pinté así como luminosas. ¿Cuál es la distancia entre estos dos primeros máximos? Entre uno y otro. Recuerden que los máximos, como les comentaba en aquella clase, aparecen aquí, ¿no? Entre, por ejemplo, este es un máximo, este es otro máximo, este es otro máximo, este es otro máximo y así. ¿No? Entonces, una vez planteado ya el problemita, lo podemos discutir un poco más para sacarle el provecho, ¿no? La ecuación que especifica los máximos y el ángulo de incidencia, como ya la discutimos y ya la dedujimos en videos pasados, es esta. Es D seno de teta por N multiplicado por la longitud de onda, ¿no? Y el primer máximo es el llamado de orden n igual a 0 y ocurre para teta igual a 0. El siguiente máximo a ángulo teta ocurre para el n igual a 1. Y entonces lo único que tienen que hacer es, o lo único que vamos a hacer en este momento es despejar de esa formulita, ¿no? Nos queda seno de teta y nos queda lambda sobre la distancia que hay de separación entre las dos rendijas, que en este caso vamos a meter luego los valores, es 2000. Y necesitamos determinar la longitud de onda, ¿no? Para encontrar el ángulo teta, que nos está buscando. Una vez que sepamos teta, entonces ya podemos encontrar la distancia entre esos dos máximos en la pantalla de observación que queremos determinar, ¿no? No sé qué está pasando, pero está interrumpiendo. Bueno, vean ustedes, la lambda de de Broglie está determinada como h, la constante de Planck, entre el momento de la partícula. Si nosotros le multiplicamos aquí c, pues no pasa nada, multiplicamos arriba y abajo. Entonces, aquí tenemos hc y aquí tenemos el momento por c, ¿no? En este sentido, hc en términos de EVs nanómetros, recordamos nuestro 1240, y aquí abajo lo que vamos a hacer es poner fíjense, el momento multiplicado por c y nos queda mc al cuadrado, ¿no? Perdón, 2mc al cuadrado por la energía, ¿va? Entonces, mc al cuadrado, en este caso, para un electrón, lo conocemos ya casi de memoria, tendríamos que conocerlo de memoria, son 0.511 MeVs, lo ponemos ahí, son 2, y nada más metemos la E por B0. Hacemos la aritmética y nos queda que lambda es 1.22 nanómetros B a la 1 medio sobre raíz cuadrada de B0, el voltaje de aceleración, ¿no? Y esta última expresión podemos poner el voltaje de aceleración para electrones y conocer rápidamente su longitud de onda, ¿no? Ahí le metemos el voltaje de aceleración de electrones y conocemos su longitud de onda, ¿no? Okay. Entonces, tenemos que, ¿qué? Le metemos ahí, acá, déjenme ver, acá que era, electrones 50 keVs. Miren, aquí yo creo que me equivoqué al copiar el problema, porque no debe de traer, vamos a quitarle aquí, lo voy a poner aquí, una pluma. Esto no. Son, en el experimento de Young, 50 se hacían incidir. Está acelerando los electrones con 50 kilovolts de campo eléctrico, ¿no?
No es que el electrón tenga los 50 keV de energía, está acelerándolo con 50,000 volts, ¿no? Sí, es una aceleración con 50,000 volts. No es la energía del electrón, ¿eh? O ni la energía de las electrones. Es el voltaje de aceleración de esos electrones. Disculpen ustedes, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí, tenemos la expresión que nos permite, que ya tuvimos a partir de acá, ¿no? Que nos permite determinar cuál es la longitud de onda de un electrón con un voltaje de aceleración determinado. Metemos el voltaje de aceleración y obtenemos la longitud de onda. Otra vez aquí se va, ¿no? Este es debido a que 50,000, no es, a ver, aquí, no lo sé, pero vamos a quitarle Disculpen, espero que no. A ver, vamos a hacer un poco más interesante esto de la clase. Si alguien lo puede percibir ustedes, que digan, oye, ¿sabes qué? Déjame hacer pausa. Para hacerla más dinámica e interesante. Si alguien, a partir de aquí y hasta que termine el curso, dice, ¿sabes qué? Aquí hay un error. Por ejemplo, aquí hubieran notado o me hubieran hecho moción de este error en el caso de que no era la energía del electrón, sino el voltaje de aceleración, que está mal escrito y tal, está mal redactado. Les ofrezco puntos para las tareas. ¿Qué será? ¿Qué será? Unos que valga la pena por cada uno de estos. 5 puntos en una tarea. Es decir, si en una tarea tienen 5, se va a 10, digamos, ¿no? En una sola tarea, ¿no? No en un promedio de tareas. Por cada uno de esos que noten. Ojo, lo que no aceptaría es notación. Es que esta notación, es que ahí te faltó que solo es para dentro del rango de no sé qué, sí, lo discutimos y tal. Sino solamente en el caso de, oye, esto está aquí, esta suma te salió, una suma tampoco, una suma es muy poco, pero algún error de este estilo, véanlo y tampoco se incomoden si dicen, oye, esto es un error y tal vez no resulte no serlo, pues lo discutimos y le damos más emoción un poco, creo yo, ¿no? Bueno, ok, son 50,000 volts de aceleración nada más, ¿no? Entonces es una energía muy grande, o es un voltaje muy grande, como para utilizar una expresión no relativista como la que estábamos planteando. Entonces podríamos ver una aproximación relativista para ver cuál es el cambio, digamos, cuáles son las diferencias de la longitud de onda de este electrón cuando se utiliza una expresión no relativista y una expresión sí relativista. Fíjense. Encontremos el momento para insertarlo en la expresión. Aquí, en este caso, vamos a decir que vamos a utilizar la relación momento-energía, pero ya no la relación momento-energía que conocemos, la clásica, sino la relación momento-energía relativista, que en este caso es esta que tenemos acá, ¿no? Entonces, metemos los valores para la energía y para el voltaje de aceleración, y, a ver, ¿qué tenemos aquí? Momento por C al cuadrado. Esta es la relación energía, momento-energía relativista. Metemos aquí los valores. Y otra vez siento que está... es la masa en reposo, ¿no? La energía en reposo, perdón. Es, claro, la energía cinética que se tiene debido a un voltaje de aceleración. Y otra vez, esta es la energía total, ¿sí? Perfecto. Y esta es la energía E0. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, lo sacamos, nos queda este resultado. Y de manera relativista, entonces, al meterlo en nuestra expresión, el resultado que tenemos, la longitud de onda es 5.36 por 10 a la menos 3 nanómetros.
Y comparándola esta con, por ejemplo, la que teníamos atrás, ¿sí? La que teníamos, ¿cuál es la que habíamos obtenido? No me deja tocar esto. Ok, aquí habíamos, cuando la obtuvimos de manera no relativista, es 5.48 por 10 a la menos 3 nanómetros. Tratada de manera relativista es 5.36 por 10 a la menos 3 nanómetros. Y podemos identificar que el valor relativista es 2% menor que el valor no relativista. Es mejor quedarse con ese porque ya un voltaje de aceleración de 50.000 volts debe ser tratado de manera relativista. Aunque parezca que la longitud de onda no cambia, la velocidad no cambia mucho, la velocidad hay que tratarlo de manera relativista, ¿no? Sí hay un cambio en las energías más considerable, del orden de 2, 3, 4%, ¿no? Pero hay que tratarlo. Entonces, ahora sí, fíjense que de la expresioncita esta que teníamos es seno de teta y era la longitud de onda entre la distancia. Entonces, seno de teta es al meter los valorcitos, es 2.68 por 10 a la menos 6. Y la distancia del primer máximo a lo largo de la pantalla va a ser E igual a L por tangente de teta. Eso también ya lo habíamos revisado, ¿no? Para un ángulo tan pequeño como el que tenemos, recordemos que seno de teta es igual a tangente de teta, es aproximadamente igual a tangente de teta, no hay problema. Y en el caso de tenemos ya y o esta distancia es L tangente de teta, que es casi igual a L seno de teta. Y me queda 350, recuerden, L es la distancia de separación entre la rejilla de difracción, la doble rendija, y la pantalla o el lugar en donde estás identificando que hay este patrón de interferencia, que era 350 milímetros multiplicados por el valor de seno de teta, ¿no? Entonces, hacen esa multiplicación, hacen esas operacioncitas y les da 938 nanómetros de distancia de separación. Dicho patrón de difracción es muy pequeño para ser visto a simple vista, pero no es tan pequeño, está cerca de ser una micra, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que tienen hay un conjunto de equipos, nosotros trabajamos también con ellos, microscopios electrónicos de barrido, de transmisión, microscopios electrónicos, y ahí se puede ver ese patrón de interferencia, ¿no? Johnson amplificó el patrón utilizando un conjunto de lentes electrónicos en un microscopio electrónico o un aparato similar a si lo quieren ver así, microscopio electrónico. Y, y después lo observó en una pantalla fluorescente, ¿no? Y corroboró el hecho de que los electrones tenían este comportamiento también ondulatorio, como lo había predicho de Broglie. Pero no solo corroboró que tenía ese comportamiento ondulatorio, sino que corroboró de manera experimental que la longitud de onda de los electrones era exactamente la que proponía o la que había dicho de Broglie, ¿no? Bueno, entonces ahora analicemos este experimento muy pertinente. Es un experimento mental. Fíjense. Y es de mucha valor para la física cuántica, ¿no? Fíjense, en este experimento de Johnson, la doble rendija y el patrón de interferencia para electrones, hemos visto con rayos catódicos que si tapamos una de las rendijas, entonces los electrones podrían seguir pasando por otra, ¿no? Y ese patrón de interferencia se destruiría. Vamos a hacer este Hendanken experiment, ¿no? O experimento mental, que nos prepara para aceptar la naturaleza onda-partícula de los electrones y de toda la materia y las implicaciones que esta tiene, ¿no? Fíjense, conceptualicemos este siguiente arreglo experimental. Tienen la doble rendija y y mandan los electrones. Y entonces ustedes quieren identificar por qué rendija sale
los electrones. Entonces tenemos una configuración de dos rendijas abiertas, pero queremos determinar por qué rendija está saliendo uno u otro, porque en teoría son partículas y nosotros podemos determinar, está saliendo por aquí, por acá. Bueno, no. Si nosotros queremos verlo, piensen ustedes, ¿cómo es que nosotros podemos ver un carro que está parado en la calle? O un árbol, o el vaso. ¿Cuál es el proceso, más o menos, que se requiere para poder ver la luna, un carro? ¿Cuál es? ¿Alguien quiere participar? Pues que de una fuente se emiten fotones, rebotan con este objeto y llegan a nuestros ojos, ¿no? Claro, se refleja. Generalmente estos objetos reflejan la luz, ¿no? Hay una fuente de luz, bueno, pueden ser por dos cosas. Puede ser que sea la fuente de luz, ¿no? Es decir, que el objeto sea una fuente de luz y por eso lo puedes ver, está emitiendo su propia luz y lo ves. Pero si ese objeto no emite luz, vamos a pensar, o la luz que emite, en el caso de nuestros ojos, está entre 400 y 700, no la emite, entonces puede haber una fuente de luz externa, ¿no? Otra fuente de luz, que se mande, irradie sobre un determinado objeto y ese objeto refleja esa luz, ¿no? Ese conjunto de cuantos de energía electromagnética, ese conjunto de radiación electromagnética lo refleja y entonces llega a nuestros ojos y nosotros lo podemos observar. Es decir, hay una interacción entre la luz y el objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo? La pregunta es, otra vez, si nosotros queremos ver aquí el objeto, ya no es un carro, el objeto es un electrón. ¿Cómo podemos ver el objeto? ¿Qué otra manera hay? ¿Qué otra manera conocemos de ver el objeto? No hay otra manera, sino que tenemos que hacer lo mismo, le tenemos que poner una lamparita, si quieren ustedes, para ver por qué lugar está saliendo. Necesitamos reflejarle luz para nosotros identificar por dónde está el electrón, ¿no? Entonces, utilizaremos entonces la luz dirigida a la doble rendija y utilizaremos un microscopio muy poderoso para observar dicha región. Justo después de que el electrón pasó por una rendija, la luz le pega, rebota en el electrón, la refleja, digamos, y podemos ver entonces al electrón, ¿no? Porque mandamos la luz le pega al electrón, regresa a nuestros ojos y la podemos ver. Entonces, en la posición del observador y haciendo uso de nuestro microscopio, podemos ver la luz reflejada y por lo tanto podríamos ver de qué rendija salió el electrón. Para poder hacer dicho experimento, vamos a necesitar una fuente de luz con una longitud de onda más pequeña que la separación entre rendijas. Porque ¿de qué nos sirve tener, repito, una fuente de luz? Recuerden ustedes que la luz tiene una longitud de onda. ¿De qué nos sirve tener una longitud de onda aquí de este tamaño, por ejemplo? Una longitud de onda así, enorme. Si no, necesitamos una luz que tenga una longitud de onda del orden de esta rejilla para poder localizar en este punto, saber que de este punto está saliendo el electrón, ¿no? Necesitamos la luz con esa longitud de onda. Entonces, tenemos que la longitud de onda del fotón, esta lambda de fotón, debe ser más pequeña que D, ¿no? Que la distancia, esta D, ¿cuál era? La distancia de separación, ¿no? Por lo tanto, el momento del fotón, ¿cuál es? El momento del fotón es igual que es h sobre lambda. Esto también ya lo hemos visto. Pero ese momento del fotón, ese momento que tiene el fotón va a ser más grande, ¿no? Que h sobre D. ¿Lo ven? Tiene que ser, este valor tiene que ser más grande que h sobre D, porque la lambda del fotón tiene que ser menor que D, ¿no? Repito. Entonces, recuerden, ustedes tienen aquí esta relación, este valor tiene que ser más grande porque este señor es más chiquito que como ya lo vimos. Entonces, bueno, por otra parte, odio esto. ¿Cómo haré? No me deja revisar estas notitas. Por otra parte, para poder obtener un patrón de interferencia en el experimento de la doble rendija, se requiere que los electrones tengan longitudes de onda del orden de la separación de las rendijas. Es decir, la longitud de onda del electrón debe ser del orden de D.
por lo que el momento de los electrones también lo podemos determinar. ¿Cuál va a ser el momento de los electrones? H sobre la longitud de onda del electrón, es decir, va a estar del orden de H sobre D. Podemos ver o podemos observar fácilmente el problema con este experimento que estamos planteando, ¿no? Con este experimento mental. Y ese problema es que el momento de los fotones utilizados para determinar por cuál rendija salió el electrón es suficientemente grande o tan grande como para modificar de manera dramática, extremadamente fuerte, el momento del electrón que está saliendo, por lo que se alteraría la dirección del electrón, ¿no? Es decir, tú agarras, lo observas, pero como la única manera que tienes de observar es influir en el sistema, ¿no? Meter eh, una Algo sonda. externo al sistema, ¿no? ¿Mandé? Algo externo al sistema, ¿no? Algo externo al sistema, estaba buscando la palabra, es una sonda, tú metes una sonda, digamos un fotón, una luz, y entonces al meter esta sonda al sistema, la sonda, como tiene que tener esta longitud de onda tan chiquita, la luz, recuerden ustedes, entre más chica sea la longitud de onda, más el cuanto es más energético, y le estás metiendo un cuanto de mucha energía al electrón, entonces lo vas a modificar, ¿no? Entonces, lo anterior nos deja frente al hecho de que intentar determinar por cuál rendija ha salido el electrón modifica el patrón de interferencia, porque al modificar el electrón, al mover al iluminar el electrón con este fotón, cambias su dirección, cambias su energía, ¿no? Entonces, el patrón de interferencia que vas a ver, pues ya está modificado, ¿no? Esa es una forma muy accesible, digamos, de visualizar, ¿no? Este problema de ver al electrón. Cuando intentamos determinar por cuál rejilla salió el electrón, estamos examinando el comportamiento corpuscular, ¿no? Por otro lado, cuando estudiamos el patrón de interferencia de electrones, estamos examinando el comportamiento ondulatorio de los electrones. Entonces, Bohr lo que propuso fue un principio de complementariedad para resolver ese dilema. Lo que dice es, no es posible describir observables físicos en términos de partículas y de ondas simultáneamente. En este terreno, muy sencillo, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? ¿Quieres medirlo como ondas? Pues mídelo, está bien. Ve el patrón de interferencia y ya te quedó. ¿Quieres verlo como partículas? Pues mídelo como partículas, pero ya no vas a poder ver el patrón de interferencia, se fastidió, ¿no? Es o uno u otro, ¿no? Solo trata este observable físico en términos de partículas o de ondas, pero no de las dos al mismo tiempo, ¿no? Con esto lo que debe de tratar de quedarnos claro es que cuando vayamos a hacer el análisis de un comportamiento ondulatorio, tenemos que olvidarnos de un tratamiento corpuscular y viceversa, ¿no? Cuando intentamos determinar por cuál rendija salió el electrón, estamos examinando el comportamiento corpuscular. Por otro lado, cuando estudiamos el patrón de interferencia, esto está... Ya lo vemos. Los observables son cantidades como posición, velocidad, momento y energía que pueden ser medidos de manera experimental y con los cuales vamos a estar trabajando en el curso, ¿no? Para alguna circunstancia dada, debemos utilizar solo uno de las dos descripciones, como ya también discutimos, y usando el principio de complementariedad, podemos entender de mejor manera el problema de la dualidad onda-partícula. Generalmente, y cuando se revisa por primera vez, uno se puede sentir incómodo con esta dualidad, principalmente por... Déjenme. ¿Saben qué voy a hacer? Así. Pero, hola, ahí se oye, no, hablando. ¿Cómo lo pongo? Estoy perdiendo pero ¿cómo hago para salir yo? No lo sé. Creo que aquí. Listo. Ahí está. Listo. Así ya no más tengo una barrita chiquita.
Bueno, cuando se revisa por primera vez, uno se siente un tanto incómodo con esa dualidad, principalmente porque no existe en la física clásica, ¿no? Pero como principio y no como ley, el principio de complementariedad describe la naturaleza y esa es la forma en la que lo vamos a ir utilizando, ¿no? Debemos de prestar mucha atención al hecho de que no usamos ondas y partículas de manera simultánea para describir un fenómeno, ¿no? Son los experimentos los que de hecho dictan lo que ocurre en la naturaleza y por eso debemos plantear un conjunto de reglas que nos permiten describir nuestras observaciones. Estas reglas nos conducirán de manera natural a una interpretación probabilística de las observaciones experimentales. Esto es importantísimo, esto debí de haberlo, eh, debí de haberlo enmarcado. Siempre que preparo mis clases les pongo un marquito, pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Esas reglas vamos a ver por qué todo esto es una interpretación probabilística de estas observaciones experimentales. Todas las observaciones experimentales van a tener este carácter probabilístico. No por ello menos contundente y que nos dé menos información de la física, ¿no? Entonces, por ejemplo, si colocamos un conjunto de pequeños detectores en la superficie de la pantalla en el experimento de la doble rendija con electrones, podemos hablar de la probabilidad de que el electrón sea detectado en uno de esos detectores, ¿no? El patrón de interferencia nos puede guiar en nuestras determinaciones probabilísticas. No obstante, una vez que el electrón ha sido registrado por un detector, la probabilidad de ser visto en otro detector es cero. Y bueno, aquí planteemos entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que habíamos revisado con anterioridad es que para localizar un paquete de ondas sobre una pequeña región delta X, teníamos que utilizar un rango grande de números de onda, un rango grande de delta K, ¿no? De números de onda. Para el caso de dos ondas, cuando sumamos dos ondas, lo que les platicaba al principio de la clase, teníamos un delta K multiplicado por delta X y nos dimos cuenta que era 2pi. Creo que habíamos salido que era pi, no sé si era 2pi, creo que era pi nada más, ¿no? No 2pi. Pero bueno, no importa si es 2pi o pi, lo que importa es que esto es una constante, que esto no lo puedes hacer cero. Eso es lo que importa, ¿no? Y eso tiene una implicación muy importante, ¿no? Dado que, bueno, si revisamos de manera cuidadosa un paquete de ondas gaussiano, encontramos que ese producto, es esto que está aquí, delta K, delta X igual a 2pi, o igual a pi, repito que no me acuerdo muy bien, no sé si aquí se me fue, es para una suma de dos ondas, como lo vimos en la última clase, solo dos. Pero una de las cosas que dijeron es, bueno, vamos a tratar de hacer un paquete gaussiano, vamos a meter muchas más ondas y vamos a hacer que esto no sea solo dos, vamos a hacerlo lo más chiquito posible. Entonces, cuando tú tienes un paquete gaussiano, lo más chiquito posible para una suma de un conjunto infinito de ondas que formen un paquete de ondas, que es un paquete de ondas gaussiano, el valor más chiquito que puedes tener aquí, la constante más chiquita es esta, un medio, ¿no? Lo más interesante de eso es que ese valor constante, un medio, es el valor mínimo, el mínimo que se puede encontrar para este producto, para el producto de números de onda por un delta X, de cualquier paquete de ondas que puedas construir en la vida. Puede ser un gaussiano, puede ser otro. El más chiquito, este valor, es el para un gaussiano y ese es un medio, ¿no? Entonces, vimos que era imposible de manera simultánea y sin incertidumbre tener valores precisos de K cuando estábamos revisando esto de las sumas de las ondas y X para la misma partícula. Veamos que el número de onda K puede ser reescrito de la siguiente manera. Y ya también lo habíamos visto con las relaciones de de Broglie, ¿no? K, ¿qué era? En este repaso de ondas que hicimos, pues era 2pi sobre lambda. Este es el número de onda clásico que conocemos bien todos. Pero lambda, a su vez, lo podemos determinar con la longitud de onda de de Broglie, ¿no? Que es h sobre el momento. Y bueno, nos queda el momento multiplicado por 2pi sobre h. Entonces, K en realidad, ¿quién es? K, el número de onda en una onda, es el momento de esa onda entre h barra, ¿no? Acuérdense que h barra es h sobre 2pi. Entonces, aquí tenemos el inverso de h barra. Por eso está aquí abajo, ¿no? Entonces, K es el momento sobre h barra. Y
entonces, lo que teníamos acá, por ejemplo, para un paquete de ondas gaussiano, nosotros tenemos es delta K por delta X igual a 1/2. Entonces, delta K, en lugar, si nosotros nos quedamos con que K es el momento sobre H barra, ¿quién sería un cambio de momento o una diferencia en estos momentos? Un delta K. Pues nada, ponemos un delta P aquí, ¿no? Delta K sería un delta de momento. Acuérdense ustedes de dos momentos, si así lo quieren ver. Este es un delta de números de onda, de dos números de onda, número de onda 1 y número de onda 2, dos números. Puedes poner un delta de momentos entre el valor de H bar. Y entonces, si nosotros metemos este delta K en la expresión que teníamos para un paquete gaussiano, ¿no? Delta K, delta X es igual a 1/2. En lugar de meter el delta K, le metemos delta P sobre H barra. Tenemos que es delta P, delta de momentos por delta X, es igual a H barra sobre 2, ¿no? Y ese, jovencitos, esa relación presentada, fue presentada por primera vez en 1927 por Werner Heisenberg, y ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por supuesto que aquí lo estamos tratando de manera mucho más accesible, pero no por eso menos formal. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Se puede discutir de mucha más manera porque Heisenberg desarrolló la mecánica cuántica matricial, que es equivalente a la mecánica cuántica que nosotros vamos a estudiar en este curso introductorio, ¿no? Entonces, Heisenberg ganó el Premio Nobel de Física en el 32 y esta incertidumbre aplica para las tres dimensiones, ¿no? Por eso vamos a ponerle, o le podemos poner un subíndice al delta de momento para indicar que ese momento está en la dirección X, ¿no? Recuerden ustedes que el momento es una cantidad vectorial y entonces vamos a decir que este momento es el momento de la partícula en esta dirección, delta en X, ¿no? Entonces, el delta de momento en X, por el cambio en X, por el delta X, debe ser siempre mayor o igual a H barra sobre 2. En el mejor de los casos, digamos, el más alto que puedes alcanzar es igual a H barra sobre 2, ¿no? Y bueno, el principio de incertidumbre establece límites para el conocimiento simultáneo de los valores de momento y de posición, ¿no? Los límites de momento y de posición representan los límites más bajos posibles en las incertidumbres para conocer los valores del momento en X y la posición, sin importar qué tan bien hecho esté un experimento, porque o qué tan preciso o exquisito, moderno sea el experimento, lo que sea, no lo puedes quitar porque el hecho de tener un paquete de ondas para describir el movimiento de una partícula hace que esto esté igualado, que este producto que se estaba discutiendo esté igualado a una constante, ¿no? Y es por eso que no puedes, por muy preciso que sea, quitarte esa incertidumbre. Para los valores de momento en X y X se puede tener mayor incertidumbre, pero nunca menor al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? El principio de incertidumbre no aplica para los productos de momento en Z y X, ¿no? Digamos, el cambio de momento en Z multiplicado por delta X o el cambio de momento en Y multiplicado por delta Z, ¿no? En estas combinaciones. Digamos, el valor delta de momento en Z sí puede ser 0. Delta de momento en Z multiplicado por el delta de posición en X sí puede ser 0. O delta de momento en Z por el momento de posición, el cambio de posición en Y sí puede ser 0, ¿no? Pero el cambio de momento en X, cambio de posición delta X, no puede ser 0, ¿no? Y por lo tanto hay el principio de incertidumbre. Entonces, el principio de incertidumbre es válido no solo para las ondas como el agua o el sonido, sino también para ondas materiales. Y por supuesto, es una consecuencia de el hecho de que existan ondas materiales como las que propuso de Broglie. Entonces podemos decirlo con palabras, que lo hemos estado diciendo todo con palabras, ¿no?
si queremos conocer la posición de una partícula de forma precisa, debemos aceptar que una gran incertidumbre en el momento de la partícula, perdón, debemos de aceptar una gran incertidumbre en el momento de la partícula. De manera similar, si queremos conocer el valor preciso en el momento de una partícula, no será posible especificar de manera precisa su localización, ¿no? Y el principio de incertidumbre representa pues un rompimiento muy amargo con esta física clásica, en donde se asume que es posible especificar de manera simultánea y precisa tanto el momento como la posición de una partícula determinada. Acuérdense cuando discutimos el valor de una función de posición con respecto del tiempo. Una función de posición con respecto del tiempo te dice dónde está la partícula en todo momento y por lo tanto puedes sacar el, la función de velocidad con respecto del tiempo y la función de aceleración con respecto del tiempo y las aceleraciones asociarlas a fuerzas y las fuerzas a energías y puedes conocer absolutamente todo si es que sabes en dónde está la partícula, si te mantienes observándola. Pero aquí no, porque no puedes, si tú quieres determinar exactamente en dónde estuvo la partícula en cada punto, no vas a poder saber cuál era su momento, porque ese proceso de observación alteró, digamos, su momento, ¿no? Y viceversa, podrías saber cuál es su momento, pero entonces ya no vas a saber en dónde estuvo en cada punto y por supuesto no vas a poder obtener esta tan valiosa función de posición con respecto del tiempo que te permitiría conocer mucha física de la partícula, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de que H barra es un valor muy, muy pequeñito y entonces el principio de incertidumbre solo tiene relevancia a nivel atómico, ¿no? Cuando este principio de incertidumbre, recuerden ustedes, o a nivel microscópico, si no lo quieren ver atómico, vean a qué está igualado, ¿no? Si ustedes le meten valores, ¿cuál es el valor de la constante de Planck y la constante reducida de Planck? Que son valores muy pequeñitos en estos para términos o para efectos macroscópicos, ¿no? Si tú quieres decir, oye, no puedes conocer el momento y la posición de una partícula de manera simultánea, sí, no lo puedes conocer de manera simultánea para una partícula chiquitita, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes este valor, digamos, umbral último que ya no, que en donde se encuentra la incertidumbre. La incertidumbre se encuentra localizada en un valor muy, muy, muy pequeñito, pero si la partícula es macroscópica, este valor tan pequeño de incertidumbre pierde significado, ¿no? A niveles mucho más grandes, ¿no? Es importante, solo tiene relevancia a nivel atómico, microscópico, en partículas pequeñas, en partículas que se vean afectadas, ¿no? Por, eh, por por la influencia de esta luz, ¿no? O de esta energía de la sonda que utilizas para observarla, ¿no? Entonces, bueno, también, fíjense ustedes, cuando revisamos, hicimos nuestro repaso de ondas, lo que observábamos también es que había acuérdense de la frecuencia angular, también surgía esto, ¿no? Nosotros teníamos un delta de frecuencia angular por un delta de tiempo y también para esta suma de un par de ondas era igual a 2pi, era igual a una constante. Repito, creo que era igual a pi nada más. Pero el final es que era igual a una constante. Entonces, podemos evaluar ese mismo producto, pero usando el paquete de ondas gaussiano que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Y este mismo producto, utilizando el paquete de ondas gaussiano, lo único que me modifica o lo único que logro ganar es reducir el valor de esta constante a la cual está igualada, que nuevamente llega a ser igual a 1/2. Y en ese sentido, esa última expresión, podemos entender que lo que nos indica es que si queremos localizar un paquete de ondas en un tiempo muy pequeño, en un instante de tiempo, recuerden, esto es un periodo, esto es un intervalo de tiempo muy pequeño, en lugar de tenerlo localizado sobre un periodo de tiempo infinito, como es el caso de una onda simple, lo que necesitamos es incluir frecuencias de muchísimas ondas para que se cancelen en todas partes, excepto en el intervalo de tiempo que nosotros
queremos localizarlo, ¿no? Dado que E es igual a h nu, entonces tenemos que, para cada onda, nosotros podemos expresar esto, acuérdense, fíjense. Podemos ponerlo H, el delta de energías, ¿no? Podemos ponerlo como H multiplicado por un cambio en la frecuencia. Y entonces, ¿qué tenemos? Podemos poner esta frecuencia la puedo expresar como frecuencia angular, como un cambio en la frecuencia angular, es un delta de omega sobre 2pi por H, ¿no? Y por lo tanto, tenemos aquí H sobre 2pi, es H barra, entonces este delta en energía no es otra cosa, verán, va a aparecer muchísimas veces para que vean que nos vamos a familiarizar con él, es H barra multiplicado por el cambio en la frecuencia angular. Ese es el cambio en energía. Por lo tanto, si yo pongo sustituyo este cambio en la frecuencia angular en esta expresión que tenía para las dos ondas y la expreso como un cambio en energía sobre H barra, pues me queda otra vez esto, hago las operacioncitas simples estas que me toca hacer, y nos queda que un cambio en energía multiplicado por un cambio en tiempo también es igual a H barra sobre 2. Ahí es el principio de incertidumbre de Heisenberg expresado en términos del cambio en energía por el cambio en tiempo, ¿no? Delta E por delta T. Déjenme ver qué más va a seguir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan pocos minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y déjenme dejar de compartir. ¿Tienen algún comentario, duda o algo respecto a esto que estamos observando? Yo, pero si quiere al final. Ya, al final, mejor. Ojo, déjenme de comentarles unas cosas. Una de las cosas que me gustaría, aunque nos hagamos bolas, principalmente yo, Iván y tal, es que las preguntas queden grabadas y que se hagan muchas preguntas, porque a veces uno se puede ir leyendo y tal, aunque corramos el riesgo de poder no completar la pregunta o lo que sea, pero es mejor que queden grabadas porque ayudan a la comunidad, siento yo, ¿no? Entonces... Es que no tiene que ver con la clase, bueno, o sea, con el okay. contenido de la clase. Sí. Ok, entonces sí es así al final. Ok, de respecto a la clase, ¿alguna cosa? ¿Un comentario, algo? ¿No? Yo tengo una duda. Sí. Todavía estoy un poco como confundido con la dualidad onda-partícula. Uh-huh. O sea, solo es que se puede modelar como ambas, pero no es que las cosas sean ambas simultáneamente. ¿Sí? No. Son ambas simultáneamente. Yo también estoy confundido con la dualidad onda-partícula. Yo creo que voy a estar confundido toda mi vida. Pero sí, son ambas simultáneamente. Lo que dice el principio de complementariedad es que no puedes trabajar los observables de manera simultánea, pero sí son ambas simultáneamente. De hecho, una de las cosas que tú puedes decir es que es una superposición, si tú así lo quieres ver. Sí, es una onda y es una partícula. Precisamente por eso, estimado Sebastián, es que tú lo tienes que tratar como un paquete de ondas. Porque cuando estábamos revisando lo que era un paquete de ondas, es esta característica. Acuérdense ustedes que cuando tú sumas dos ondas, la cubierta que envuelve estas dos ondas, tiene también un patrón que puedes encontrar un patrón periódico. Si sumas 3, vas a tener una cubierta que envuelve 3 ondas. Si sumas 4, una cubierta que envuelve 4 ondas, tal, ¿no? 5 y tal. Y te puedes ir encontrando ese patrón. Si sumas 7, 8, 50, 100, eventualmente vas a tener una cubierta, pero localizada. Si son ondas que viajan en el tiempo, es una cubierta localizada en el tiempo, digamos en el espacio, perdón, que se propaga, ¿no? Pero que sí puedes localizar en dónde está en el espacio. Es decir, ya no hay periodicidad, ya no hay otras cubiertas, ¿no? Solo hay una porque sumaste un infinito número de ondas. Entonces, cumples, si lo quieres ver así, cumples con las dos cosas, con el hecho de que sea una partícula, un corpúsculo, pero al mismo tiempo que esté vibrando, ¿no? Entonces, sí es algo localizable en el espacio, sí es una cosa, pero al mismo tiempo se mantiene
vibrando y mantiene su comportamiento ondulatorio. Entonces, sí es una onda y una partícula. Pero una vez que decides medir una, que decides irte por un observable, entonces te tienes que olvidar del otro, ¿no? Porque la sonda que utilizaste va a alterar el otro, ¿no? Es decir, o ya te quedaste con esto, entonces el otro se perdió, ¿no? Ya no puedes decir, ah, mira, vi por qué lugar salió la partícula y además vi el patrón de interferencia, ¿no? ¿Quieres ver el patrón de interferencia? Velo y disfrútalo y trabaja con él y haz toda la física que quieras con él. Perfecto, pero no vas a ver por qué lugar salió la partícula. Quiero ver por qué lugar salió la partícula. Ok, más o menos podrás ver por qué lugar salió la partícula, pero entonces olvídate del patrón de interferencia. Ya no vas a poder trabajar con él. Ya la quisiste trabajar como partícula, pues órale, quédate con eso y haz la física que puedas hacer con una de las dos. Pero en específico sí. O sea, sí es onda y partícula. Es una dualidad onda-partícula, ¿no? No sé si más o menos quedó. Y repito, y esto es por dar una explicación ahí, O sea, por eso dicen que depende del experimento que tú vas a hacer, ¿no? De cómo lo vas a tomar. Sí, exactamente. Depende del experimento. Y de hecho, cuando ya arranquemos cuando ya tengamos verán toda la física que podemos ir eh, abrazando, ¿no? Y quedándonos con ella. Aquí sí, yo soy un partidario ferviente de no priorizar las matemáticas y priorizar los fenómenos físicos, pero acá son indispensabilísimas. O sea, no va a ser, pero no vamos a perder, si Dios quiere, no vamos a perder nada de física, aunque hagamos demasiadas matemáticas, no, más de las que yo quisiera, ¿no? Bueno, eso, ¿alguna otra cosa que comentar o algo? Yo quiero hacer una anotación. El jueves acordé con Joaquín que va a discutir sobre los paquetes de onda, como había sugerido el doctor. Entonces el jueves tienen esa discusión con él, ¿vale? Excelente. Muy bien, no dejen de ir a esa clase. Eso. Y la vas a seguir grabando y la vas a seguir subiendo, Iván. Sí, claro que sí, doc, sí. Perfecto, muy bien, qué amables. Muy bien, chicos. ¿Qué más nos puede faltar? ¿Ya nada? Yo tengo una duda más o menos que va con lo que estábamos hablando hace rato. Ujú. Cuando tenemos un átomo, sabemos que si un fotón llega con la energía exacta, puede hacer que uno de sus electrones se excite y suba al nivel superior. Ujú. Pero, ¿qué pasa si ese fotón no tiene esa energía? ¿Solamente choca y se rebota o hay un proceso aparte por ahí? No tiene, digamos, la energía que permita la promoción Sí, hay un proceso hay una dispersión del fotón, ¿sí? Sí. A ver, hay muchísimos procesos, ¿no? Es decir, cuando tú haces incidir radiación electromagnética sobre materia, digamos, hay un montón de procesos, como ya me supongo que los han revisado en alguna ocasión, dispersión, Pero en el caso, vamos a pensar en un solo electrón, perdón, en un solo átomo, con sus orbitales hasta este momento como los entendemos, tipo Bohr, y que llega a un fotón. Y tú lo que dices es, vamos a pensar primero la primera opción. Vamos a pensar que el fotón tuviera menos energía que la necesaria para hacer la transición de menor energía. No sé si me estoy explicando. Es decir, por ejemplo, de nivel 1 a nivel 2, digamos, que es menor. ¿Qué ocurriría? Podrías tú modelarlo como una dispersión, ¿no? De hecho, como una dispersión. De hecho, esa pregunta, estimado Ricardo, es importantísima para algo que vamos a ver más adelante. Fíjense, hay una cosa que no quiero adelantarme porque podría ser en electrodinámica cuántica se sabe que hay en el campo eléctrico hay una energía de punto cero. Y lo que ocurre con las transiciones, en realidad lo que ocurre con estas transiciones entre niveles, de hecho tenemos que revisarlo, se llaman tasas de
tasas de transición, ¿no? Es que hay una mezcla de funciones de onda, ¿no? De eigenfunciones de onda, en la cual un cuanto de energía electromagnética puede hacer que el átomo entre, si es que tiene una frecuencia similar, resonante, que permita al átomo entrar en esa oscilación resonante entre, que tiene una frecuencia sí, combinada, digamos, entre las dos eigenfunciones, digamos, de un nivel y otro, ¿no? Y que podría hacer que logre, como es probabilístico, puede hacer que logre pasar a la otra, al otro nivel. Pero básicamente con los conceptos que nosotros tenemos hasta este momento, tú puedes imaginarlo. Si tiene menos energía, puedes imaginarlo como un proceso de dispersión. Imagínalo de esa manera, ¿no? Es mucho más complejo que eso, por supuesto. Repito, vamos a irlo identificando cuando llegue el momento. Pero puedes pensarlo como un proceso de dispersión, como si fuera un choque, si así lo quieres ver, una manera fácil. Choca, no se promueve el electrón y puedes, y hay el fotón es reflejado, si así lo quieres ver, o dispersado más que reflejado, ¿no? Si así lo quieres ver. Ok, gracias, profesor. No de que, al contrario. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Profesor, ¿vamos a ver procesos de absorción de energía y emisión en los materiales? ¿O eso ya es más hacia otra cosa? Pues todo lo que estamos viendo, por ejemplo, es eso. Mira, por ejemplo, ¿qué es el efecto Compton? Es ver cómo un electrón, ¿no? Perdón, un electrón libre hace que un fotón sea dispersado cuando interacciona con él, ¿no? Eso es un proceso de, si tú lo quieres ver, es una forma de absorber energía o de energía. ¿Por qué? Porque parte de la energía del fotón se entrega para recular al electrón, ¿no? Para un electrón que estaba, digamos, libre y que tenía una energía cinética cero, ¿no? Estaba estático, pues ahora recula, se mueve, empieza a moverse debido a la interacción con el fotón. Entonces ahora no tiene energía cinética cero, tiene una determinada energía que adquirió por la interacción con el fotón. Por ejemplo, ese es un proceso de intercambio de energía. Ese es uno. Lo que pasa es que sí, vamos a ir viendo diferentes procesos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la emisión de luz a partir de un átomo, ¿no? ¿Cómo se da? ¿No? Debido al cambio, digamos, de energías en estos orbitales, de las energías mecánicas totales que tiene cada orbital, pues que el electrón cambia y esa pérdida de energía tiene que verse reflejada, se la tiene que llevar un fotón. Es una entrega de energía. Son procesos en este primer momento estamos tratando de simplificarlos, pero es parte de esto que preguntas o no sé si por ahí va la pregunta, tal vez no era lo que querías comentar. Bueno, llevé una opcional que es seguridad radiológica y veíamos el decaimiento de ciertas partículas y nos decían que había barreras donde iba entrando, las partículas energéticas iban entrando y se iban frenando, pero a su vez esa interacción con ese material iba sacando otras partículas. Entonces, es lo que, o sea, nada más nos lo dijeron así, pero nunca lo explicaron como bien detallado. No sé si lo voy a ver más adelante en alguna otra materia. Mira, aquí vamos a revisar, ojalá, pero lo que veo es que nos toma muchísimo tiempo, pero vamos a revisar con mucha profundidad, por ejemplo, la interacción de partículas, no sé si a eso se referían, pero por ejemplo, la interacción de partículas con una barrera de potencial, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden tunelar? No sé, si es que pueden tunelar en algunos casos, si la barrera de potencial es más alta, más pequeña, en fin,
No sé si a eso se refiere. Yo lo que creo es que en el caso del el decaimiento activo, se producen muchas más partículas. No sé, la verdad es que no entiendo muy bien a qué pudiera referirte, pero sí se producen partículas alfa, se producen positrones, se producen rayos gamma, se producen, ¿no? En el decaimiento, y todo esto todo eso está relacionado con la conservación de energía, conservación de momentos. Nosotros vamos a empezar a ver todo esto. Lo que sí debe de quedar muy claro, y lo que sí les digo, es una responsabilidad muy grande la que tenemos en este curso, muy, muy grande, porque, por ejemplo, cuando ustedes vean por favor el temario de mecánica cuántica. Cuando ustedes vean si ustedes ven el temario de mecánica cuántica y revisan al final del curso lo que nosotros vamos a revisar, es lo mismo, nada más que en mecánica cuántica llega una cosa mucho más formal, ¿no? Ni siquiera tanto. Por ejemplo, es bien utilizado usar notación de Dirac. De hecho, nosotros podríamos utilizar notación de Dirac desde ahorita, sin ningún problema. Nos facilitaría muchísimo las cosas, pero se oculta. Si yo le pongo, se oculta muchas de las cosas que ya verán que vamos a escribir y escribir y escribir. Yo nada más, para preparar las clases he sufrido demasiado porque digo, ¿por qué? Mejor debí de haber utilizado notación de Dirac, pero digo, no, porque se oculta algo que yo quiero discutir, ¿no? O que me gustaría discutir. Para que cuando lleguen, por ejemplo, a mecánica cuántica, otra vez, y lo revisen, digan, claro, esto tiene esto que ver, en algún momento lo vi, en algún momento en la... Y esta es la clase para ver eso, ¿no? Para discutir esas cosas. Entonces, repito, ¿qué cosa, para qué física nuclear y subnuclear vas a necesitar mecánica cuántica? Mecánica cuántica vas a necesitar los conceptos que vamos a discutir aquí. Estado sólido, yo no sé si lo vean, como no es obligatoria. Cualquier cantidad de cosas. Vamos a necesitar entender estos conceptos muy bien, y les pido, por favor, porque yo a veces me trabo, voy dando vueltas, voy diciendo, soy muy repetitivo, me salto cosas. Por favor, ayúdenme a tener videos lo más bonitos posibles, ¿no? Que sean útiles para ustedes. Todas estas notas que estoy poniendo y que dices, parece insensato porque son muchas cosas, lo que pretendo, o muchas letras, lo que pretendo es que se quede, si eventualmente algo no lo fui capaz de explicarlo bien, lo que sea, que puedan regresar y vislumbrar algo a partir de las notas, ¿no? Entonces, ya volvió a suceder, ¿no? Los conceptos que aparecerán aquí te servirán seguramente, porque muchas cosas, toda la física, ¿no?, está basada en los conceptos que vamos a revisar aquí, que ya no están ni siquiera tan a nivel conceptual. Es mecánica cuántica lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Pero tratando de llevarla al terreno de lo más entendible posible, de una introducción, que es que es esta materia, ¿no? No sé si eso dio respuesta un poco a tu pregunta, espero que no haya quedado más confuso, ¿no? No, muy bien. Sí, Ok. sí, claro. Bueno, muy bien, jovencitos. Pues me dio gusto retomar nuestro curso ahora de manera síncrona, no presencial, sino síncrona. Y nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿no? Dejen de tener la grabación.